Gente, ¿cómo vamos? Bueno, reflexión del día. Hoy leí Jonás, literalmente es una historia del Viejo Testamento, ¿ok? Que se las voy a contar un poco por arriba para ir un poco a la reflexión que les quería contar. Básicamente, Jonás es llamado por Dios a ir a la ciudad de Nínive, que era una ciudad como muy rebelde en ese momento, que desobedecía mucho a Dios, que habrá otros dioses y demás. Y Jonás, como no quería ir a esa ciudad, desobedece y se va, o sea, se toma un barco, creo, algo así, se va a otra ciudad que se llama Tarsis, y mientras él estaba viajando a esa otra ciudad de Tarsis en barco, Dios manda como una tempestad en el medio del coso, bueno, cuestión, se está por hundir el barco, no sé qué, y los capitanes del barco hablan con Jonás, Jonás le dice que los tira al mar, porque la culpa de esa tempestad, como del enojo de Dios, por así decir, era por él, por su desobediencia. Entonces lo tiran a Jonás al mar, a Jonás se lo traga un pez, Jonás pasa como 3 días en ese pez y como que se arrepiente, básicamente, ¿no? En arrepentimiento pide perdón, no sé qué. Cuestión, sale del pez porque lo escupe en una playa. Claramente Jonás arrepentido va a la ciudad de Nínive y o sea, el mandato que Dios le había dado a Jonás era que vaya a Nínive, que predique la palabra de Dios como para que se arrepientan, porque si no, Dios iba a destruir esa ciudad. Cuestión, Jonás va a esa ciudad y Jonás, al no querer estar ahí, como que da la palabra, literalmente, por lo que leí, y es una, o sea, dice, dentro de 40 días Nínive será destruida. Dice eso solo, ¿ok? Y la gente de Nínive, Jonás esto no se lo esperaba, la gente de Nínive cae en arrepentimiento, literalmente, y empezaron a hacer ayuno, o sea, empezaron a hacer todos un ayuno, hasta los animales que estaban en esa ciudad empezaron a ayunar y empezaron a arrepentirse ante Dios, ¿ok? Porque no querían que destruya su ciudad. ¿Y qué pasa? Jonás se enoja con Dios porque lo hace ir hasta Nínive a predicar la palabra de Dios y Jonás va y dice que en 40 días va a ser destruida su ciudad y después termina siendo que no, porque el pueblo se termina arrepintiendo, como que lo hizo quedar como un boludo, por así decirlo, ¿ok? ¿No? Y Jonás como que se enoja y miren acá, le pone, quítame la vida ahora, Señor, prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo dije no sucederá, ¿ok? Hablando sobre la destrucción del pueblo. Y la primera enseñanza que podemos sacar de eso es que muchas veces, bueno, primero podemos ver el capricho, ¿no? de Jonás, de que quería que se cumpla su plan, ¿ok? Y la primera enseñanza que podemos sacar de eso es que muchas veces nosotros vamos a tener planes, vamos a decir, bueno, yo voy a hacer esto, después de acá voy a ir acá, y después voy a estar en este lugar y voy a emprender acá, y esto va a ser así, esto va a ser así. Pero al fin y al cabo el que termina eligiendo después dónde vamos a poner nosotros el siguiente paso es Dios, ¿ok? Y mucho más abajo, Jonás se sienta a ver qué pasaba con la ciudad, como en una montañita, y lo que hace Dios es ir y poner una planta que saque una hoja y que eso le dé sombra, ¿no? A Jonás. Cuestión, como que lo tapa, le da sombra para que el sol no lo mate. Cuestión, ese mismo día que le pone la planta, Dios mismo también crea un gusano para que esa planta, o sea, el gusano se coma el tallo y se rompa esa planta. Y cuestión, segunda enseñanza que tenemos, que Dios literalmente nos da y nos quita cuando Él quiere. Básicamente, como nos puede dar una bendición como para ese momento era la planta para Jonás, también nos la puede quitar cuando quiera, al fin y al cabo, ¿ok? Es como que te da a entender completamente que Jonás no manda en ningún punto, únicamente tenía que obedecer, que era ir a la ciudad de Nínive, cumplir con el mensaje que Dios quería y listo. Pero bueno, vemos todo el capricho de Jonás, de que se va, se escapa de la voluntad de Dios, básicamente lo que Dios quería para él. Y muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros, que por no querer hacer algo escapamos constantemente de la voluntad de Dios, escapamos de lo que Dios nos está llamando a hacer, básicamente, que era lo que le estaba pasando a Jonás. Y entienden perfectamente que Dios no cumple caprichos, o sea, Dios no está acá para cumplir un capricho nuestro, sino que está para cumplir propósitos, ¿ok? Y
dentro de ese propósito está en nuestra parte, en nuestro esfuerzo, por así decir, de ser obediente. Ser obediente a todo lo que Dios nos dice, si nos manda a un lugar, si nos saca ese lugar para ponernos en otro, si nos dice que ayudemos a X personas, si nos dice que trabajemos en X negocio, que cualquier acción, cualquier cosa que tengamos que hacer que nuestra conciencia nos esté diciendo, siempre que nosotros generemos una resistencia ante eso, ante no querer hacer eso, por ejemplo, Jonás escapando, generando una resistencia entre lo que Dios quería que vaya al pueblo de Nínive y Jonás que quería ir a Tarsis, Dios va a mandar siempre cosas a nuestra vida para que rompamos esa resistencia que estemos creando. Mucho tiempo me pasó que yo estaba generando una resistencia, por ejemplo, con una relación con una persona, diciendo, la conciencia me decía, no estés más con esa persona, alejate de esa persona, alejate de esa persona, y yo estaba generando una resistencia de no estar escuchando a esa conciencia, a eso que Dios me estaba diciendo, y Dios fue y me presentó una situación en mi vida para que yo me termine alejando de esa persona, ¿entienden? Y lo mismo le va a pasar a ustedes con un montón de cosas, ¿ok? En su vida, que ustedes solos, ustedes mismos estén generando resistencia y no quieran seguir la voluntad de Dios y estén queriendo hacer su voluntad, ¿ok? Y miren cómo Jonás estaba como encaprichado de que quería que se cumpla su plan, quería que la ciudad de Nínive sea destruida, que sea destruida, que sea destruida. Y Dios es tan misericordioso que perdona a la ciudad de Nínive y no permite, ¿no?, que se destruya. Y Jonás le decía, prefiero estar muerto. O sea, literalmente, prefiero estar muerto antes que ver a Nínive vivir, básicamente. O sea, está totalmente encaprichado en que se cumpla su plan, cuando ese Dios no es lo que quiere para nosotros, porque entiende que hay algo mucho más grande para nosotros atrás de ese plan que nosotros creemos que es lo más conveniente para nosotros. ¿Okay? Muchas veces ustedes van a tener, no, que yo tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, pensando que eso va a ser lo mejor para ustedes. Pero después Dios tiene otro plan distinto, ¿ok? Como por ejemplo cuando la Jonás a Nínive, que hay mucho más abundancia en ese plan que Dios tiene para nosotros que lo que nosotros creemos que es lo mejor para nosotros. No sé si me explico, ¿ok? Entonces nada, Carlos, hermoso este libro de Jonás, las enseñanzas que hay. Pues si vos lo lees así por encima es como que, bueno, no hay muchas frases como para sacar, por así decir, pero si te pones a estudiar básicamente las acciones que Jonás tuvo, la intención que Jonás tenía, cómo Jonás estaba tan encaprichado con que se cumpla un plan de él, que sea su voluntad y no la de Dios, y cómo Dios lo termina humillando, por así decir, ante la ciudad de Nínive, ¿ok? Lo hace quedar como un boludo, entre muchas comillas, para que aprenda, ¿ok? Para que aprenda que el que termina determinando los pasos de todos los planes es Dios y no somos nosotros. Así que nada, cabrones, recuerden 100% que Dios no está para cumplir caprichos, que Dios está para cumplir nuestro propósito, que siempre nos va a llevar a los lugares que Él considere que son lo mejor para nosotros en cada punto de nuestra vida. Y nada, cabrones, que tengan lindo día. Let's fucking go.